Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la mesa redonda Educación, Pertinencia y Mercado Laboral que organiza el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Agradecemos a nuestros participantes el haber aceptado esta invitación y a ustedes como asistentes de manera presencial y a distancia. Bien, la universidad como espacio de educación superior tiene como fines la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En especial, y de acuerdo al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, la formación de profesionistas e investigadores útiles a la sociedad que sean capaces de realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales e internacionales. Es decir, debe haber una vinculación clara entre la formación de profesionales e investigadores con los requerimientos sociales y/o mercado de trabajo. Al respecto, muchos autores han discutido, aunque pareciera ser que es un hecho innegable y que por tanto no debiese de haber discusión. Sin embargo, la realidad es algo distinta, ya que al realizar o actualizar los planes de estudio en muchas instituciones educativas, se realiza con la opinión de un grupo de expertos sin considerar los requerimientos sociales. Por tanto, dichos planes no tienen esa pertinencia social tan requerida por los diseñadores de currículum. Por otra parte, y vinculado a la pertinencia social, se encuentra el mercado de trabajo al que tendría que responder la formación profesional. Asunto también discutido ampliamente desde diversas disciplinas vinculadas a las funciones de la misma universidad, en donde se ha cuestionado si ésta debe responder o no a un mercado o dedicarse de lleno a la formación académica y disciplinar de sus estudiantes. Es en ese contexto que llevaremos a cabo la mesa redonda en un diálogo para los jóvenes y para la sociedad en general, y para ello contamos con la participación de 4 destacados especialistas de diferentes disciplinas, a quienes les agradezco el haber aceptado la invitación y que a continuación me voy a permitir presentar. La doctora Brenda Cabral Vargas, quien es licenciada, maestra y doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha tomado diversos cursos de actualización relacionados con la actividad docente. Ha asistido e impartido también cursos de actualización en la profesión bibliotecológica y ha participado en eventos nacionales e internacionales. Docente desde 1991 a la fecha en el Colegio de Bibliotecología y en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ha sido asesora y revisora de múltiples trabajos de tesis. Formó parte del CNB de 2002 a 2004 y tiene una amplia experiencia en el ejercicio profesional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y además es coordinadora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. El licenciado Ricardo Alberto Lozada Vázquez, él es licenciado en Psicología, tiene también la licenciatura en Filosofía, está estudiando actualmente, y es pasante de la maestría en Desarrollo Organizacional en el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades. Es coordinador del área de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología, consultor y ha participado en congresos nacionales e internacionales e impartido diversos cursos y talleres, entre los que se encuentran los de desarrollo de habilidades sociales, comunicación organizacional, identidad directiva, habilidades gerenciales, liderazgo, entre otros.
También se encuentra con nosotros la doctora María Guadalupe García Casanova, doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella imparte en el posgrado de Pedagogía, Seminario de Teorías Educativas, y en el Colegio de Pedagogía, Historia de la Educación y de la Pedagogía y Filosofía de la Educación 1 y 2. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación y de la Pedagogía, Filosofía de la Educación y Didáctica de las Disciplinas. Ha hecho diversas publicaciones, entre las que se encuentran Origen del arte de la memoria en Grecia y Roma de la época clásica y su impacto en las prácticas educativas, los problemas para la pedagogía y los pedagogos ante los retos del siglo XXI, entre otros. Actualmente es la coordinadora del Colegio de Pedagogía. También se encuentra con nosotros la doctora Lucrecia Infante Vargas. Ella es doctora en Historia por la UNAM, profesora de asignatura A. Ella imparte los seminarios de taller general de 1, Historia y Literatura, seminario taller general 2, Historia y Literatura también. Sus líneas de investigación son Historia cultural y política de las mujeres en México, siglos XIX y XX, Mujeres y cultura impresa, siglos igual XIX y XX, entre otros. Sus publicaciones pues son también de reconocimiento nacional e internacional. Les pido por favor un caluroso aplauso para animar a nuestros participantes de esta mesa. Bien, pues iniciamos, como ya dije, partiendo de que existe una vinculación entre estos tres elementos: educación, pertinencia y mercado. Desde la perspectiva de sus disciplinas y profesiones, ¿qué vinculación debería de tener la universidad como institución de educación superior con la sociedad? Hablando no solo de la UNAM, sino de la universidad como institución educativa en general, desde su punto de vista de su profesión. ¿Alguien quiere empezar? Bueno. Doctora. Bueno, antes que nada agradecer el poder estar en esta mesa, ya que nos permite el transmitir lo que estamos trabajando en un seminario cerrado con la doctora Lina, y que ha sido muy interesante todo lo que hemos podido percibir sobre esta misma problemática. Bueno, yo creo que las universidades, pues a través del tiempo han desempeñado un papel muy importante en relación a la transmisión de la información y el conocimiento, por lo cual esta transmisión netamente se debería de dar a través de qué tanto los profesionales que emergen de ella pues salen con las capacidades y los requerimientos para poder transmitir esta información. Y pues sobre todo en este contexto de que cuando hablamos de un profesional de la información, pues es el profesional dedicado a hacer llegar esta información y conocimiento a la sociedad. Por lo cual, esta vinculación entre las universidades y lo que sería la información, pues dentro de la profesión, sobre todo la del bibliotecólogo, pues está directamente vinculada o debería estar vinculada al 100%, y sobre todo en la formación que debería de tener para poder diseminar, transmitir, generar todo este conocimiento. Y así como nos los hizo llegar la doctora en un inicio, en la pequeña introducción que nos dio, pues vemos que las funciones sustantivas de toda universidad pues es la formación, la difusión y la investigación. Entonces, ¿qué mejor el bibliotecólogo
debería estar ejerciendo en estas 3 actividades sustantivas dentro de la universidad, pues su función dentro de la sociedad. Gracias. Doctora Gracias. Guadalupe. Determinar la vinculación entre la educación superior y la sociedad implica analizar el papel que ésta cumple como educación terciaria en una comunidad. Históricamente, dicho papel ha consistido en la cristalización del ideal de ser humano a formar, concebido por esa colectividad, y es precisamente este nivel educativo el que determina su orientación. Basten para explicarme unos cuantos ejemplos. El ideal de la educación superior romana del periodo clásico estaba constituido por la figura del rétor, un hombre elocuente con habilidades para ejercer diversas actividades, entre ellas el litigio, la representación diplomática de la nación, la dictaminación, la emisión de juicios, tanto en el ambiente forense como en las justas deportivas, etcétera. Después, para finales de la Edad Media, dicho ideal se diversificaba en 3 posibilidades, a saber, se mantiene el ideal educativo del abogado, pero ahora se incorporan 2 nuevas profesiones o ideales. Por un lado, el teólogo, profesión estrechamente ligada a la influencia del cristianismo, y la de una actividad muy antigua que se había mantenido en la enseñanza artesanal y recién en el medioevo adquiere carácter de disciplina universitaria, la medicina. Como podemos observar, tanto el ideal como sus prácticas de enseñanza tienen apego a la situación histórica y contextual en la que se generan. Para nuestros tiempos, el número de ideales educativos de ser humano o profesiones ha aumentado considerablemente. La UNAM, por ejemplo, ofrece a la sociedad 108 licenciaturas distintas, tan variadas como fisioterapia, ciencias forenses o nanotecnología. En universidades privadas encontramos gastronomía o administración del tiempo libre. Por su parte, entre las carreras que imparten algunas universidades estadounidenses está también la de payaso de circo. En la actualidad, y a la luz de estos últimos ejemplos, es necesario repensar la explicación de la cristalización de ese ideal de ser humano de la comunidad en la educación superior. Amén, que deberíamos pensar también si las universidades tienen el modelo napoleónico de simplemente la formación docente o el modelo de investigación como es el alemán, a través de la generación de la disciplina. Muchas gracias. Gracias. Licenciado. Bueno, agradezco la invitación. Como ya mencionaron, parte de la vinculación de la universidad se sigue manteniendo, aún bajo los modelos de las universidades que se tienen. Hablaré más sobre la UNAM, seguimos manteniendo ese eje, se ha cumplido la labor de generar profesionistas. Sin embargo, bajo los retos actuales que tenemos que crear otro nuevo profesionista con otras características. Ahora los llamamos competencias. Hablándolo desde el lado psicológico, ya no estamos buscando que solamente la persona haga funciones, sino que cree cosas. Esto implica que tenemos que trabajar bajo otro modelo diferente. Ya los modelos, tanto generar un profesional, no necesariamente es aquel que requiere ahora la sociedad, sino también alguien que sea un emprendedor a nuestras organizaciones. Considerando los 3 ejes de nuestra universidad, la enseñanza, bueno, decimos que lo estamos cubriendo al generar estos profesionistas, donde en nuestra área, la psicología, estaría faltando, es en la parte de investigación, todo lo que se hace y cómo impacte la sociedad. Entendiendo que la investigación no solamente es para tener datos, sino para tomar decisiones para crear una mejor sociedad. Y esto implica la parte de divulgación, la parte de información. Hoy en la actualidad estamos hablando de una tecnología de redes sociales, en donde apenas estamos empezando, estamos siendo en un aprendizaje y error, donde todavía no tenemos una información teórica para sustentar mucha de esta información. Y esto nos permite, de alguna manera, hasta crear nuevas profesiones o nuevos campos de empleo. Ejemplo, áreas como networking o como mencionaron hace ratito, ahora sí llamamos administradores de tiempo libre. Si lo hubiéramos planteado hace 5 años atrás, nunca lo hubiéramos considerado eso, nos reiríamos. Sin embargo, ahora es una parte de nosotros e igualmente otras profesiones. Esto implica crear nuevas áreas de especialidad, nuevas carreras que la universidad lo está dando, como ciencias forenses, en donde ya no es una facultad
la que está organizando esto, sino son varias facultades viendo al profesionista como integral, como transdisciplinario. Eso sería todo. Doctora, hola, buenas tardes a todos. Perdón por el retraso y gracias a la doctora Lina por permitirnos aquí compartir, ¿no? Estas reflexiones que creo que son fundamentales para toda la comunidad universitaria. Y en el caso concreto de los historiadores, que pasa siempre que, por un lado, hay una percepción social donde no aparece de manera aparente el sentido de utilidad, ¿no? de una profesión como esta, aunque por otro lado está, digamos, por todos lados, ¿no? La trascendencia del sentido de pertenencia histórica, ¿no? En una comunidad cualquiera que sea. Entonces, en el caso de la licenciatura y los posgrados en historia, yo creo que no solo de la facultad, sino incluso del país a nivel internacional, el propósito fundamental y el objetivo a cumplir sigue siendo el mismo, ¿no? Que siempre, en relación a que el dotar de sentido histórico, ¿no? De una identidad de pertenencia nacional, local, generacional, etcétera, a un sujeto, es algo fundamental, ¿no? para posicionarlo dentro de una comunidad. Y por otro lado, conseguir ese objetivo tiene que ver también con el resguardo mismo, ¿no? De la identidad nacional que se traduce, ¿no? En el cuidado del patrimonio histórico y todo lo que tenga que ver con los símbolos que le dan identidad a una nación. Pero, sin embargo, lo que dicen también mis colegas es muy cierto en relación a que en la medida en que la sociedad ha cambiado, ¿sí? Y el sentido de lo histórico también se transforma y tiene que comunicarse en una diversidad de formatos, ¿no? que varían. La formación de los historiadores hoy en día también tiene un reto muy importante que cumplir, que es enseñarles a manejar herramientas de transmisión de este conocimiento en particular en equipos de trabajo interdisciplinario en los que ellos van a tener, ¿no? que aprender, ¿no? A generar un contenido, digamos, propio del historiador, pero que va a transmitirse en formatos que no son propios de nuestro territorio. Estoy hablando de cosas en particular muy específicas, como el trabajo que hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo atrás, tienen ya los historiadores en equipos, por ejemplo, de radio, de cine, de televisión, de museografía, en fin, ¿no? Cualquier otra cantidad de ámbitos que transmiten, ¿no? el sentido de la pertenencia de lo histórico. Entonces, en ese terreno, digamos, hay una línea de continuidad del propósito y el sentido último que tiene, ¿no? En nuestra profesión, pero sin embargo hay una constante, ¿no? Transformación de las especializaciones y de las herramientas específicas que tenemos que enseñarles para que puedan seguir cumpliendo con esta misión. Además de la clásica que supongo que todo el mundo tiene muy ubicada, que es el de la enseñanza. Bueno, ya. Bien, podemos decir que estaríamos de acuerdo que debe haber necesariamente una vinculación entre la educación superior, entre la formación de nuestros profesionales y la sociedad. Debe haber tal vinculación y eso nos enfrenta a diferentes retos, como mencionan ustedes, el tipo de modelo que estamos enseñando, si es una profesión utilitaria o si es netamente académica o desde qué perspectiva estamos viendo esta vinculación. Nos enfrenta también al reto de las modalidades educativas, por competencias o no competencias, ¿no? Como en el área de humanidades como la historia, la filosofía, realmente podemos enseñar por competencias. Pareciera ser que en algunas carreras es muy puntual que sí se puede llevar a cabo y en otras que tendríamos que reflexionar seriamente al respecto. Pero de que debe haber vinculación, tiene que haber entre la sociedad y la educación. Ahora, a partir de esto, sus profesiones tienen pertinencia social desde qué punto de vista, ¿sí? O no la tiene simplemente. Bueno, voy a empezar yo porque creo que ya, ¿no? Dije bastante al respecto. Por supuesto que
tiene una vigencia, digámoslo así, ¿no? La formación de un historiador, más allá dependiendo del momento histórico, ¿no? De la sociedad en particular en la que se ubique, más allá del sentido que se le otorgue, ¿no? a esa intención. Pero digo, siempre pongo este ejemplo porque me parece que es de los que dejan muy claro cuál es la necesidad, no diría yo pertinencia, sino la necesidad en ese sentido del ser humano de tener una historia. Si el día de mañana yo despierto y no sé quién soy, no estoy no tengo una relación referencial con mi entorno por el nombre, ¿no? Que tengo, por la historia familiar, por, ¿no? la trayectoria de relación que tengo con mi comunidad, pues no soy nadie. Entonces, así de necesario, ¿no? Es el sentido de lo histórico. Bueno, en el caso de la bibliotecología, como les estaba comentando anteriormente, por supuesto que sí tiene una pertenencia netamente social, dado que mejora y transforma el entorno de una comunidad. Yo puedo, a través de la bibliotecología, transformar la calidad de vida de una sociedad en particular a partir de la información y qué se está haciendo con esa información. Es el bibliotecólogo, a través de las diferentes actividades de extensión o de diferentes funciones que puede desarrollar, el que mejor puede transformar el entorno de una sociedad. Entonces, yo creo que la profesión del bibliotecólogo es muy importante dentro de la sociedad para mejorar todo, desde las cuestiones culturales, políticas, sociales, el poder preservar en un futuro todo el conocimiento y la información que se está gestando en un momento determinado, así como también todo lo que posiblemente podría él generar como productos adicionales, como tecnologías o recursos que permitieran la formación y la difusión del conocimiento. Ahora que estamos en una sociedad en la que continuamente estamos hablando del aprender de manera continua, en la que no hay un final ni un inicio, sino que continuamente se está uno manteniendo actualizado, pues la biblioteca y el bibliotecólogo es pues netamente necesario. Entonces, pues yo digo que sí tiene una pertinencia y que con todo lo que yo les acabo de comentar, pues es el que más podría cambiar la calidad y el entorno de una comunidad. Bueno, gracias. Ok, sigamos el orden. Bueno, la psicología, como sabremos, estamos en dos áreas, tanto en las ciencias químico-biológicas como las ciencias sociales. Obviamente sí estamos en esta parte de pertinencia, sin embargo aquí entraría como la parte de información. Muy poca gente sabe lo que hace el psicólogo en sí. La mayoría de la gente, cuando hablamos de psicología, dice es clínico y es psicoterapia. Obviamente no lo somos, y no lo somos porque, bueno, si seguimos el modelo norteamericano, la Asociación de Psicología tiene 144 áreas de psicología. Eso nos implica que tenemos un gran impacto en la sociedad, pero estamos hablando Estados Unidos. En México estamos haciendo todavía brecha y en esta parte de divulgación y de información. Nuestro impacto social, sí, es demasiado relevante. Desde esta parte de la historia lo vería con la parte social. No puedo crear una identidad de algo que no sé. Materias que estamos o que se están hablando ahorita como ser universitario, ¿qué implica? Y no solamente es un factor social, sino también es un factor de información, pero también es cómo le enseñamos a alguien a ser universitario. Porque el nombre parece fácil, en abstracto, pero en hecho, en acción, no lo es. La otra parte que les diría es nuestro impacto como área en psicología en forma. Sí es fundamental en una sociedad, sin embargo,
en la profesión nos ha costado trabajo enseñar, demostrar y creernos que somos realmente un impacto. ¿Por qué? Porque hablamos con seres humanos y la primera clásica frase que dicen que tenemos todos en un problema es comunicación. Y decimos, pues si estoy comunicando. La pregunta es, ¿qué quiero comunicar? ¿Cómo entiendo a la otra persona? Y desde ahí empezamos las investigaciones. Los números no se equivocan, eso es cierto. Se equivoca el ser humano. Sin embargo, el ser humano es aquel que puede tropezarse con la misma piedra más de 2 veces. ¿Cómo enseñamos eso? ¿Cómo cambiamos esos patrones de conducta? El psicólogo es un agente de cambio. Si el psicólogo no cree en el cambio, no cree en el impacto, no habría una razón de ser. Y la situación del psicólogo es que necesitamos de todas las disciplinas. No podemos estar solas. Históricamente nacemos desde la filosofía con una palabra extraña que es conócete a ti mismo. Y que sin embargo, aún pasados los siglos, seguimos preguntándonos quiénes somos, qué hacemos, pero es una parte que nos lleva desde nuestra parte personal hasta nuestra parte profesional. Y eso implica hasta cómo actuamos. En la parte formal, les diría que es una carrera que todavía está en crecimiento, y sin embargo nunca va a parar, dado que mientras el ser humano se siga desarrollando, mientras sigamos conviviendo y habiendo un diálogo, está habiendo algo de psicología y diríamos social. Pero también cuando estamos organizándonos estaríamos hablando de otra forma de crear psicología como organizaciones, pero también en esta parte de cómo nos impacta en personalidad. A la mera hora todos tenemos una historia y transmitimos esa historia, pero también enseñamos quiénes somos. Gracias. Doctora García. Gracias, doctora Lina Escalona. Bueno, escuchándolos a todos, pues veo que todas son muy pertinentes, sin embargo, todas ellas son un fenómeno educativo, ¿no? Entonces es de mucha pertinencia social lo que hace el estudioso de la educación. Es la educación la que le quita lo animal al ser humano, de acuerdo con Kant, ¿verdad? Lo humaniza, es decir, el hombre es lo que la educación le hace ser. Los grandes estadistas en la historia han cifrado sus esperanzas en la educación y han planteado múltiples proyectos educativos para hacer mejores sus estados, aunque luego nada más se queda en el discurso, ¿verdad? Si bien los que nos dedicamos al estudio de la educación partimos del principio de la educabilidad del educando, también estamos conscientes de que es necesario investigar todas las manifestaciones educativas llevadas a cabo en la educación formal, no formal e informal, para determinar planes de acción en proyectos de intervención en todos los ámbitos educativos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Lo determina la educación. Hasta hace poco el quehacer del pedagogo tenía una inadecuada representación social, tanto en la opinión de otros profesionistas como en la sociedad en general. Era considerado como docente e incluso como docente de niveles educativos básicos, por aquello de la etimología de la palabra. Hoy día dicha representación social se ha modificado radicalmente. Así es claro que el saber y el saber hacer del pedagogo no son un saber y un saber hacer que posee un docente, sino que el pedagogo es el especialista que desde una acuciosa y bien fundamentada metodología de investigación, además de construir su campo disciplinario, explica fenómenos y problemas educativos para determinar de estos últimos sus posibles causas en ánimo de proponer proyectos de intervención para solucionarlos. Más pertinencia social que esa, pues creo que no la hay, ¿no? Muy bien, pues muy interesantes puntos de vista, porque también nos lleva a nuevas reflexiones sobre quiénes somos y si realmente nos creemos ese impacto que tenemos en la sociedad. Indudablemente quienes estamos en la mesa estamos convencidos de que tenemos un impacto desde nuestras diferentes profesiones, pero esta parte, ¿cómo la vinculamos con el mercado laboral, con el mercado profesional, que es un serio problema en nuestra sociedad actual? Empezamos ahora por la doctora Guadalupe García. Muy bien, muchas gracias. Las instituciones de educación superior, IES, que forman a los especialistas de la educación, tienen también un ideal de pedagogo a formar. Dicho ideal
responde a lo que en el campo disciplinario se denomina el etos o identidad profesional, la cual tiene diferente etos en función de la IES de que se trate. Sin embargo, el quehacer del pedagogo tiene que vincularse necesariamente con el campo laboral. Esto es necesario que esté presente en diversos ámbitos del campo laboral para desarrollar su quehacer, si no todo se queda en mera elucubración. Aunque parezca verdad de perogrullo, si no está inserto en el mercado laboral, aunque nos llamen neoliberales, ¿verdad?, su trabajo no puede incidir en la mejora de la educación, ya sea en la de un nivel educativo básico o intermedio, o incluso la de un sistema educativo nacional. Por otro lado, todas las IES están esperanzadas en que sus egresados se inserten con éxito en el mercado laboral y que se mantengan en él para poder incidir, ¿no? Ello no significa sacrificar los ideales formativos que pretenden las IES para sus egresados, por unos ideales más prácticos y regidos por criterios de eficiencia con los que trabajan en el mercado laboral. Por el contrario, se trata de la necesidad de una armoniosa vinculación en la que la formación planeada por las IES marque la tendencia del quehacer del pedagogo en ejercicio y que las necesidades que tiene el mercado sean juiciosamente balanceadas para ser cubiertas con la formación de los pedagogos en las universidades sin supeditar la formación a lo que exija la empresa. Ser un profesionista de la educación crítico y con responsabilidad social no está divorciado de la obtención y mantenimiento de un puesto laboral. Es realmente condición necesaria estar ahí para lograr y llevar a cabo todas las mejoras en la educación. Gracias. Perdón, voy a unir la siguiente pregunta que está muy relacionada de cómo está su mercado en este momento, su mercado laboral, en este momento. ¿Tienen desempleados? ¿No tienen? ¿Todo el mundo está trabajando feliz y contento en su disciplina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese mercado? Contesto yo también. Ok. El mercado laboral del pedagogo va en aumento, debido a que cada vez se abren más campos laborales innovadores. Puede trabajar en cárceles, en ancianatos, en hospitales, en muchísimos lugares. No solo la escuela es su campo laboral, toda la educación no formal e informal también lo son, ya que se reconoce mejor su identidad y actividades de egreso. A partir de la formación adquirida en la carrera, las posibilidades de relación con el mercado laboral se pueden reconocer como principales campos de trabajo y desarrollo profesional del pedagogo las siguientes: instituciones educativas públicas y privadas en áreas de planeación, orientación y evaluación, así como en la capacitación y actualización de profesores. Además, colabora en la asesoría para la enseñanza, orientación y planificación educativa del gobierno y de la iniciativa privada, en la administración escolar y laboral, en la investigación educativa y pedagógica, así como en áreas de comunicación educativa y de la extensión educativa y cultural. Participa en servicios a la comunidad a través de la elaboración, programación, diseño, instrumentación y evaluación de proyectos específicos en el terreno educativo, etcétera, etcétera. Sus conocimientos le permiten desempeñarse tanto en espacios públicos como en privados, en actividades de orientación educativa y vocacional y profesional, y formación y actualización docente, en centros de educación especial, centros de investigación educativa, centros culturales y de recreación, así como en consultorios y despachos particulares en el ejercicio independiente de su profesión. En el campo de trabajo del pedagogo, su actuación es muy diversa. Su ámbito de acción se ubica en la educación, como les mencioné, de todo tipo. Su desempeño también puede ser en instituciones no escolares como empresas, organizaciones sociales, despachos particulares y en todos aquellos espacios en que se desarrollen acciones formativas de investigación, asesoría, formación de recursos humanos, administración y planeación. Así, el quehacer laboral del pedagogo puede ser tanto institucional como del ejercicio libre de la profesión, pero siempre coadyuvando a la formación humana. Así que cada vez está en aumento. Gracias, doctora. Licenciado. Bueno, la pertinencia en formas existiría cuando tenemos un perfil del egreso. Entonces, bueno, decimos cuáles son las características que debería tener el alumno. Sin embargo, considerando que es una evaluación que tendría que estarse haciendo continuamente, dado que de repente dejamos un plan de estudios y no se modifica y estamos requiriendo tener otras habilidades. Me voy juntando con la parte laboral.
La situación laboral de un psicólogo, independientemente del área, es de que en promedio, a nivel nacional, el mínimo que puede ganar un egresado es de 2,000 pesos. El máximo que puede ganar es de 20,000 pesos. Su promedio son de 7,000 pesos. Obviamente estos datos, o sea, cualquier persona diría, estudiar 9 semestres, 8 semestres por una cantidad de dinero tan baja no es redituable. Sin embargo, aquí es la parte de la misma pertinencia de los planes de estudio. Parte de lo que nos falta es de que crear esta parte de enseñar al alumno que también puede crear su propia empresa, que puede ser emprendedor de un negocio, de una organización. Eso implica muchas cosas, sí, pero eso es un reto que de alguna manera se supondría que estamos formando cada uno de nosotros. Lo marcaré algo muy sencillo. Una persona cuando dice quiero poner mi consultorio nada más cree que es el lugar, pero implica el contexto, la gente a la que va a atender, y eso implica que a veces a nosotros no nos enseñan ¿y cuánto tengo que cobrar? La dificultad que tenemos es de que tampoco le enseñamos a una persona, a un alumno, cuánto vale su trabajo. Hemos hablado de otras universidades en donde se consideran y llegan y dicen, bueno, pues es que yo llego a un puesto tal y con ganar tal. En nuestro caso, con los alumnos y toda esta parte humanista y para colmo nuestro sentido de ayuda del psicólogo casi inmerso en todas partes, que dice, es que yo quiero ayudar a la gente, pues el problema es que no de ayudar comemos, tiene un costo. Escuchar a la gente tiene un costo. Pero eso implica cómo le enseño que ese costo debe de permitir vivir. Con los datos que les doy y qué es lo que publica la Secretaría de Trabajo, la verdad es que en lo particular diría yo, no, ¿para qué estudio? Por 2,000 pesos no implica. Pero aquí es como enseñar al alumno, a cualquier universitario, que tiene más potencial, que esto es una tasa, pero que realmente es el alumno el que va a generar estas habilidades. Habilidades sociales, relaciones. Algo que hemos estudiado en la universidad, bueno, en la facultad, es que casi el primer trabajo que tiene una persona viene por 2 fuentes, amistades o familiares. Después de esa, los segundos, terceros trabajos ya los va creando la misma persona, con su experiencia. Sin embargo, y aquí regresaré un parte a la pertinencia, ahorita la parte del trabajo nos dicen 1 año de experiencia y uno dice, no tengo experiencia, estoy saliendo de la escuela, ¿dónde quieren que genere esa experiencia? En momentos decimos es el servicio social, pero aquí también es cómo impactamos ahora el servicio social. El servicio social tenía una razón de ser en un momento dado, ahora de repente se ha desvirtuado, en el sentido de que de repente es algo más administrativo que formativo. Y aquí es donde tendríamos que regresar a esta parte de pertinencia. ¿Cómo formamos a un profesional? A la mera vez una persona que profesa su área. En la cuestión netamente de trabajo es enseñar a esta persona que es un profesional, que no es ahora sí que una maquila de solamente hacer cosas y ya, de crear una función, sino tiene otra función que es crear, resolver problemas, pero también crear nuevas fuentes de trabajo. Con la parte pedagógica, enseñanza, que es la parte que también de repente a unos psicólogos nos dicen, es que tú nada más enseñas. No es cierto, tenemos más funciones. Todas estas áreas son de planeación, de estrategia. Sin embargo, aquí es algo que me iría con la parte historia. No nos sentimos identificados con esta parte. No nos damos cuenta de que somos aportadores a una sociedad. Doctora. Sí. Bueno, en relación a estas 2 preguntas que nos plantea la doctora Lina, yo creo que el campo de trabajo de bibliotecología pues ha venido creciendo desde hace tiempo. ¿En qué sentido? En que diferentes instituciones requieren a este tipo de profesional. Hay bibliotecas nacionales, bibliotecas especializadas, centros de documentación, de información, archivos, así como diferentes instituciones, tanto culturales y educativas, ya sea públicas o privadas. Pero aquí el problema, como lo estaba comentando el licenciado Lozada,
tiene que ver mucho con este perfil, cómo está saliendo el egresado de nuestra profesión. Aquí tendríamos que ver varias cuestiones que tienen que ver con la profesionalización de todas las instituciones bibliotecarias, el crecimiento del mercado de la información, en el cual, bueno, ya se habla de bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales. ¿Qué tanto este perfil del egresado le permite generar, por ejemplo, una biblioteca virtual o una biblioteca digital, que es lo que pues se requiere a lo mejor por parte de un empleador, o a lo mejor si estamos hablando de el patrimonio cultural y nos dicen, bueno, lo que queremos es el que nos conserves el patrimonio cultural de un museo, pues realmente el egresado de la información tiene este perfil, podría él llevar a cabo el conservar todo este patrimonio cultural. Entonces, con esto quiero llegar a que, bueno, sí hay un crecimiento, por un lado, de una serie de instituciones donde requieren al profesional. Sin embargo, al salir este egresado, cuenta con este perfil para poder realizar toda esta serie de actividades. Él puede hacer proyectos, puede negociar, puede, por ejemplo, dar consultorías, decir cuánto puede cobrar, por ejemplo, por un proyecto, por catalogar. Luego hasta les preguntan, a ver, ¿en cuánto me sale el poder catalogar toda esta biblioteca y que tú me puedas desarrollar un sistema de información? ¿Qué hace el bibliotecólogo? No sabe ni siquiera por dónde iniciar, aunque él tenga los conocimientos de manera pues separada. Él sabe catalogar, sabe clasificar, sabe qué software existen. Sin embargo, en el momento de desarrollar un proyecto, no es capaz de saber cuánto cobraría por este proyecto, ¿sí? O si llega a una institución donde les dice, bueno, tiene que hacer ¿por dónde se empieza para hacer algunos cambios en la biblioteca? Pues no sabe si va a ser primero el diagnóstico o sigue haciendo las actividades como se estaban llevando hasta ese momento por el director anterior. Entonces, bueno, tendríamos que ver qué tanto la currícula está de acuerdo a todo lo que se está solicitando por el mercado laboral. Entonces, bueno, también tendríamos que ver ya en la parte de, como comentaba el licenciado Lozada, qué tanto se está pagando a un egresado de nuestra profesión, ¿sí? Y qué perfil también se está solicitando. A veces se dice una persona que trabaja en una biblioteca que cuente con una buena presentación. Bueno, y todos los conocimientos, todo lo que viene atrás de lo que adquirió durante su formación. En este perfil de los empleadores, muchas veces a veces ni saben qué tipo de funciones lleva a cabo nuestros profesionales. Entonces, por un lado, queda el desconocimiento por parte del mercado laboral de las funciones que deben de llevar de nuestros profesionales, y por el otro lado, pues el tipo de conocimientos que tienen nuestros egresados. Gracias. Doctora Infante. Bueno, en el caso de la historia, yo creo que ha pasado un fenómeno inusual para lo que uno hubiera pensado hace 30 años que ocurriría, que es digamos, por la tradición social que ubicaba al historiador solamente como profesor, ¿sí? Como transmisor del conocimiento histórico.
Entonces, en ese territorio laboral que ya está rebasado, no porque no sea importante o deje de ser útil, no quiero decir eso, pero está rebasado y saturado en el sentido de que durante mucho tiempo el perfil de los egresados de historia, en donde quiera, estaba dirigido hacia ese nicho, sobre todo. Pero lo que ocurrió fue que la realidad, digamos, fue caminando y avanzando, ¿no?, por su propio rumbo. Y entonces ahora el ritmo de esas demandas, de lo real, que piden historiadores en revistas, en equipos, ¿no?, de cine, en equipos de radio, porque están construyendo, ¿no?, radionovelas históricas, en el ámbito del patrimonio histórico a través del turismo histórico, ¿sí? O sea, hoy en día estamos en un tránsito donde, les digo, la parte de la enseñanza en las aulas sigue teniendo un lugar, ¿no? Es un mercado que va a estar ahí siempre para los historiadores, pero la demanda social, digamos, que exige información histórica, por así decirlo, ha abierto nuevos territorios laborales para los que, sin embargo, los historiadores todavía no están listos, al menos los de nuestra facultad. Pero bueno, de eso ya les voy a platicar en la siguiente ronda, porque tiene que ver más bien con eso. Si lo sintetizas en un minuto, te lo agradeceríamos, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues sí, digo, ante esta problemática que les comentaba, ahora lo que está ocurriendo es que los planes de estudios se están, ¿no?, reestructurando para dotar a los egresados de historia de muchas de esas herramientas, ¿sí?, que en nuestro caso tiene que ver básicamente con saber generar contenidos históricos, pero adaptarlos a formatos, ¿sí?, donde necesitan ser expresados. Y como decía yo hace rato, y también aprender a manipular, digamos, una serie de herramientas de orden tecnológico, de manejo de información, que no son estrictamente ya de tipo histórico, para poder integrarse equipos de trabajo interdisciplinario. Es uno de los grandes retos. Pero por otro lado también están, digamos, posicionándose otros territorios que siempre han estado ahí, como un ámbito de trabajo para los historiadores, pero que también habían tenido como prejuicio, no habían sido valoradas académicamente bien, como está la evaluación, el trabajo de la evaluación de arte, de libros antiguos, ¿no?, de antigüedades, que eso lo hacen los historiadores. Pero no hay una materia, por ejemplo, ¿no?, en el plan de estudios, que les enseña a hacer eso de manera formal. Entonces terminan aprendiéndolo a hacer sobre la experiencia, ¿no?, en la práctica. Y esas son las cosas que estamos tratando de modificar. Gracias, doctora. Como vemos, existe un amplio campo de trabajo para nuestros profesionales en las diferentes áreas. Sin embargo, pues todos vivimos un grave problema de desempleo, todos vemos un grave problema de desempleo en nuestro país, y esto está dado fundamentalmente porque la sociedad está cambiando y este mercado está cambiando. Entonces, a eso tenemos que atenderlo con esta parte formativa, con este diseño curricular, en donde tenemos que enseñar a estos alumnos a crear sus empleos y no a ser dependientes de una institución, y que tenemos que verlo desde ya en esta parte de diseño curricular. Nuestro tiempo se ha agotado y a mí me gustaría ver si tienen ustedes alguna pregunta, o quienes nos siguen a distancia, si tenemos alguna pregunta del público, para aprovechar la presencia de nuestros invitados. ¿Puede ser un comentario? No muy extenso, por favor, pero por ahí vayan anotando su pregunta. Tenemos para 2 preguntas más. Sí. Buenas tardes, Lourdes Robalo, de la Dirección General de Bibliotecas. Muy interesante y muy amena la participación de todos, donde se ve que todos necesitamos de todos, o sea, una e interdisciplinaridad, y todos estamos relacionados. En particular, yo trabajo con las tesis en la Dirección General de Bibliotecas, y les puedo decir que de estas 4 carreras, pues donde hay más tesis es en psicología. Después seguiría pedagogía y bibliotecología, y después historia. Pero tenemos la gran competencia de las ingenierías, de la química, de todo lo que ha resultado con la agrobiología
con toda la fisiología celular y toda esta parte de que tiene que ver con las ciencias médicas, ¿no? Y me parece a mí que ese espíritu, esa comunicación de servirle al usuario, aunque no vaya yo ni al baño, ¿no? Entonces nos hace ese espíritu de servicio, a veces nos hace ver que todo tiene que ser gratis, y no hay nada gratis, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a cobrar, tenemos una gran necesidad a veces de que nos vengan a decir, pues si ustedes no lo toman, va a venir un ingeniero que a lo mejor no sabe de lo demás, pero él les saca su sistema de información y les pone sus libros como pueda, ¿no? Entonces sí necesitamos ser más atrevidos, no sé cómo, doctor, en psicología, pero sí necesitamos ser más aventados y además pues seguirnos relacionando mucho, porque en esta parte de la cultura, la educación, bueno, la ciencia, que no se habló para nada de la ciencia, pero sí es muy importante porque así nos mide el mundo. Bueno, nosotros vamos inversamente proporcional porque nuestro fuerte como país pues son las ciencias sociales, que son muy importantes, pero la comunicación es importantísima. Si no escribimos, si no divulgamos, ¿de dónde vamos a sacar todos esos ejemplos? Porque tenemos muchos otros en pedagogía, en bibliotecología, en informática, en psicología, pero son experiencias sociales o aplicadas, ¿verdad?, de ciencias aplicadas, pero de otras realidades no tan parecidas a las nuestras. Y entonces necesitamos como que crear las propias. Bueno, muchas felicidades. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿A distancia tenemos? Parece que no. Bueno, yo quisiera que cerráramos esta mesa con la invitación personal de cada uno de nuestros participantes a las nuevas generaciones para estudiar pedagogía, psicología, bibliotecología e historia. Muy bien. ¿Cómo haríamos esa invitación? Pues les diríamos que la UNAM es una de las universidades que mejor se ubica en los rankings nacionales e internacionales, e incluso la propia Facultad de Filosofía y Letras. La pedagogía era una disciplina que se consideraba como segunda opción, ahora es de las 14 carreras más solicitadas en la UNAM. Y el campo laboral del pedagogo está aumentando cada vez más y se está escindiendo de la labor docente, y ahora el perfil del pedagogo está siendo buscado por encima del de otros profesionistas afines. Gracias. Bueno, la verdad yo no quisiera tener más competencia porque me quitarían mi empleo, entonces no lo invitaría a mucha gente porque para colmo somos la quinta carrera con más demanda. Somos bueno, en este caso la facultad es la primera en cuestión de psicología, aunque bueno, considerando las dos FES, somos una de las parteaguas de la psicología. Yo la verdad es que cuando siempre que hacen este tipo de preguntas digo, mejor no entren. Lo que pasa es que es trabajar con el ser humano, y el ser humano es como la economía, son supuestos. Suponemos que algo va a pasar, pero no sabemos cómo va a terminar. Implica la psicología que debemos de tener una personalidad muy diferente. Invitarlos a estudiar una carrera de psicología implica estudiarse a uno mismo, y es con lo primero que empezamos. Sin embargo, esto nos cambia, porque a la mera hora somos seres sociales. Y al empezar a entenderme a mí, tengo que empezar a entender al otro. Y de repente esas preguntas filosóficas nadie se quiere meter, entonces preferimos los números porque eso sí no se equivocan. Y como no se equivocan, yo quisiera, y con esto terminaré, es de que psicología como tal, aprender la carrera es aprender a ser ser humano. Y eso implica con todas sus facetas, desde usando las carreras que tengo al lado, cómo enseñar, cómo divulgar, cómo informar, pero también cómo conocernos. Entonces, ya sé que creo que aquí, por lo que veo, no creo que quieran la psicología, somos una buena segunda opción de carrera, los invitamos, pero también es esta parte, es ser transdisciplinarios. Y la verdad es que aquí necesitamos de todos, entonces cada área nos permite trabajar. Muchas gracias. Y bueno, también como dicen, cobrar. Bueno, el hablar de mi profesión para mí es
algo maravilloso, me ha dado mucho, y yo creo que la bibliotecología permite desarrollarse en cualquier ámbito, en cualquier biblioteca, como consultor, como educador, puede estar también en la parte de formación, en la parte de museos. Entonces es tan amplio en donde se puede desarrollar el bibliotecólogo, que para mí la profesión como tal es como un abanico abierto a lo que se puede hacer, y en cuanto más va uno conociendo de la profesión, mayor gusto tiene uno de llevar a cabo una serie de generando nuevo conocimiento, el poder también conservar la cultura de muchas comunidades que se encuentran por ahí abandonadas, y que, por ejemplo, todas estas cuestiones orales, el bibliotecólogo las puede conservar a través de una serie de documentos que puede ser por medio de audio. Entonces, bueno, su papel es amplísimo, y yo creo el manejo de la información. Todos sabemos que el que tiene la información tiene el poder, y entonces, bueno, la disciplina como tal les va a dejar en la medida que uno pueda darle también a la profesión. Entonces yo los invitaría desde ese punto de vista. Gracias. Bueno, pues como yo dije al inicio, para mí el papel de la historia, ¿no?, para todos los individuos o para las sociedades es fundamental. Es algo sin lo que no podríamos concebirnos, ¿no?, como especie. Pero más allá de eso, sí estoy convencida de que la trascendencia de lo histórico tiene muchos terrenos, ¿no?, donde albergarse en estricto sentido laboral. Y siempre, ¿no?, les digo a los chicos que están interesados en ese territorio, olvídense de la pregunta que siempre les hacen ahí: ¿y para qué sirve la historia? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Vas a terminar dando clases? No, eso puede ser, puedes dar clases en cualquier nivel de educación que tú quieras, que te guste, que te parezca importante, pero puedes hacer muchísimas cosas más para transmitir ese conocimiento, e incluso, o sea, si se trata como de un buen salario, pues ¿quién creen que le escribe los discursos? No, a los grandes políticos, eso, muchos historiadores están ahí, ¿no?, y ganan muy bien. O tenemos colegas que se la pasan viviendo la mitad del año en Grecia, en Francia, ¿no?, en Florencia, porque tienen grupos, ¿no?, de visitas guiadas, y la otra parte del año pues la disfrutan donde ellos quieran. Entonces es realmente un territorio amplio. El asunto es que sí, o sea, más allá también de la formación curricular que recibamos, ampliemos nuestros horizontes, ¿no?, y pensemos que la iniciativa es algo muy importante, ¿no?, en la vida, no solo en una profesión. Muy bien, muchas gracias. Existe una pregunta en línea, nada más para terminar: si existe alguna materia sobre mercado laboral en cada una de las carreras que se imparten en la UNAM. Empezaríamos por la nuestra, ¿verdad? En la licenciatura en Pedagogía hay 2 asignaturas, se llama Identidad y Vinculación Profesional, y allí se aclara cuál es el quehacer del pedagogo, cuál es su identidad, cuál es su etos profesional y dónde se puede insertar laboralmente con actividades prácticas para que le cueste menos problema esa inserción laboral. Bueno, en psicología hay algunas materias, dependiendo del área, donde se vinculan las partes prácticas con el mundo laboral. En cuestión de la pregunta de la UNAM, sí hay, en otras facultades, hay estancias laborales, hay clases de empresa, por así decirlo, donde la empresa realmente es el que da la clase. Pero bueno, en esta parte es como los más grandes retos, porque son en ciertas facultades, y creo que esto es donde se debería de ampliar mucho más. Bueno. Dentro de nuestra disciplina no hay como tal una que se llame mercado laboral. Sin embargo, hay varias que van relacionadas con la gestión, con la cuestión de liderazgo, con la cuestión de administración, en la cual, bueno, se podría ver en cierta forma o en algunas materias básicas lo que sería el mercado donde se puede desempeñar el bibliotecólogo. Sí, en el caso de historia tampoco hay una asignatura que tenga ese título, pero sí tenemos varios seminarios, taller le llamamos, porque trata de que haya una parte de práctica, que está relacionada sobre todo, además, la enseñanza con la divulgación, la difusión, la gestión cultural y la evaluación.
de arte. Gracias. En la propuesta de actualización del Plan de Estudios de Bibliotecología sí existe una materia vinculada a mercado laboral, relaciones laborales, sindicato, contratos de trabajo. Entonces, en la nueva propuesta actualmente no existe. Y en la Facultad de Economía sí existe esta materia, por supuesto, como tal, mercado laboral. Pues con esto damos por concluida esta mesa. Se nos quedaron en el tintero varias preguntas y esperamos que nos den una segunda oportunidad de platicar con todos ustedes para concluirlo. Por el momento le damos las gracias a nuestros participantes con un fuerte aplauso, por favor, y a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias. Hago entrega de reconocimientos. María Guadalupe García, por favor. Ricardo Alberto Lozada, Brenda Cabral y la doctora Lucrecia Infante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.